Ya estamos en TikTok, seguinos. Una semana atravesada por, me parece, las detenciones. A ver, varias cosas. Dos carriles que van en paralelo, ¿no? Uno es, según todos los focus que yo he visto post atentado de Cristina, está muy circunscripto al entre el 35 y 40% de la población. Esa preocupación, o mejor dicho, ni siquiera preocupación, que el tema del atentado a la vicepresidenta fue un tema. Hay un 60-65% para la que no es un tema, no está sobre la mesa, en las conversaciones no sale, no hay ningún tipo de atención respecto a las noticias a propósito de esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es para esta gente que no está preocupada por el atentado a la vicepresidenta un tema? Bueno, los temas cotidianos, digamos, ¿no? El empleo, la inflación, los precios, etcétera, etcétera. El salario. La seguridad, etcétera, etcétera. Tan es así, que fue casualmente Cristina Kirchner la que en su primera aparición pública dice... A mí me va a empeorar la escoliosis con esta silla. A mí la también. que en su primera aparición pública en un encuentro con los curas villeros y los curas de Opción por los Pobres, dice, el problema no soy yo, palabras más, palabras menos, sino enfoquémonos en la ciudadanía, enfoquémonos en nuestros compatriotas, en el pueblo argentino, que nos llega a fin de... Estoy citando de memoria, ahora tenemos una curaduría de los audios. Que no llega a fin de mes, que tiene problemas de empleo, que no puede, que tiene mucho menos poder adquisitivo que antes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Cristina en su primera aparición aprovecha la atención depositada sobre ella para decir, no soy yo la víctima es la gente que no llega a fin de mes, para decirlo muy rápidamente. Y acá hay como varias cuestiones, ¿no? Que, punto uno, gana otra vez en el kirchnerismo la posición de elijo el tiempo y el diálogo en lugar de la sangre. No, en esta cosa de la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. Eso es más preciso, si querés, para el golpe contra Evo Morales, si quieren, pero en este caso lo voy a forzar un poco, es para que se entienda. Y otra vez una Cristina Kirchner que ya no sabe cómo convocar a la oposición al diálogo. Lo hizo en declaraciones on the record, lo hizo en cartas, lo hizo a través de sus delegados en la política, y ahora lo dice ella abiertamente. Y a partir de eso, a partir de Cristina llamando al diálogo, la reacción de Mauricio Macri. Esto es como lo más importante de la semana. Ya nos vamos a meter en la causa, ya nos vamos a meter en la interna de la oposición. Tenemos mucha información sobre ambos temas. Y nos vamos a meter obviamente en si hay ¿cómo decirlo? Algo no dicho en lo que dijo Cristina. ¿Y Macri qué dijo? Con la Constitución sobre la mesa, sí. Acá hay dos maneras de tomarlo. ¿Es Macri diciendo no a su manera, o es Macri abriendo la puerta a un sí? Lo que es muy interesante en esto, es que Cristina, que es la que fue atacada y casi asesinada por un grupo furibundamente anti-kirchnerista, esto es conocido mundialmente como, abro comillas, la víctima, cierro comillas, siempre lo decimos, cuando alguien dispara un arma, la víctima es la que está del lado del canito por donde sale la bala, no la que está del otro lado. En este caso no salió la bala, felizmente, pero la víctima era Cristina Kirchner. Es la víctima la que se pone por encima de la situación y llama al diálogo al resto de las fuerzas políticas, poniendo como ejemplo algo que hizo ella antes del atentado, que fue la reunión con Carlos Melconian, economista hoy, que se posiciona junto con Hernán Lacunza y un poquito más atrás Luciano Laspina para ser uno de los ministros de Economía del PRO, porque como está conformado va a ser más PRO que Juntos por el Cambio, en caso de que Macri o Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta ganen las elecciones.
ahí para mí, no sé cómo lo vio Nico, se recorta lo más importante de esta semana en términos políticos. Estaba tratando de buscar porque en Junín, cuando Mauricio Macri responde esto de la Constitución sobre la mesa, que para poder interpretar cómo si es una validación o no, ese mismo día, pero no la estoy encontrando ahora, hizo otras declaraciones en las cuales básicamente le achacaba a Cristina Fernández de Kirchner la responsabilidad de todos los males de la Argentina. Digo, para tener las dos cosas. Yo lo que más me preguntaba era si en este contexto, exactamente en este contexto, cuando hablo de este contexto, hablo después del intento de magnicidio, si tenía, y de los y del llamado al diálogo on the record de la vicepresidenta, si tenía alternativa a responder otra cosa que no fuese Macri. Sí. Y mi respuesta fue que sí, tenía otra alternativa. O sea, tranquilamente podría haber dicho no, con esa gente no, y no nos hubiésemos sorprendido. De hecho, es al revés. Creo que nos sorprendió su respuesta. Después la pregunta está si efectivamente existe el marco. Yo me hago una pregunta, que es, viste que vos recién contabas que Cristina había convocado al diálogo también vía sus delegados. Uno de ellos fue Eduardo Guado de Pedro. Correcto. Que mantuvo contacto con varios dirigentes de la oposición, hasta ahora en términos con resultados infructuosos. La foto de Luján me parece que valida esa interpretación. Y lo que me dijeron a mí esta semana fue como, no, los contactos siguen, pero solo vamos a sacarlo de los medios, porque cuando la convocatoria, cuando las conversaciones, cuando las reuniones pasan a los medios, se traban. Te sigo. Se traban. Entonces yo ahí me pregunto, ¿de qué manera, digamos, esa lógica que a mi entender, hago un pequeño paréntesis, naturalizamos que de repente las cosas tienen que ser secretas, porque si se conocen, se traban, porque hay un sector de la política que no quiere que nadie sepa que habla con el otro. Incluso cuando yo, la persona que nos dedicamos a la política, lo sabemos que por el despacho de Máximo Kirchner pasa pasa el otro, que por el despacho de Mario Negri pasa digamos, que hablan todo el tiempo. Nosotros lo sabemos, pero cuando pasan al terreno público lo desconocen y se dicen las peores barbaridades. Como tenemos naturalizado eso, que en el espectro público no hay margen siquiera para aceptar un café, algo que yo creo que no tenemos que naturalizar, pero como lo tenemos naturalizado, me pregunto, te he dicho todo hasta, ¿cómo sería el contexto de un encuentro entre Cristina y Macri? Mira, lo único, para mí la única, creo que todo lo que decís, digamos, firmo abajo. Tengo un leve disenso que está sugerido, no está explícito en lo que decís, que son los únicos que pueden hacer eso sin sufrir consecuencias dentro de su propio espacio político, porque son jefes. Sí. Es decir, nadie le podría decir a Cristina, sos una traidora por sentarte con Macri, ni nadie podría decirle a Macri, sos un traidor por sentarte con Cristina, porque decís, para, yo mando, yo te defino el pulso de este dispositivo político. Pero eso, perdóname, yo estoy recontra de acuerdo con eso, pero eso es el sistema, eso se hacía Junto por el Cambio y hacia el Frente de Todos. Pero vos en el espectro público tenés al electorado, digamos, cuando esta reunión entre estos dos sale en tal diario, hay una evaluación que hacen personas que se referencian, no dirigentes políticos. No, yo te hablo del electorado, no del sistema. Yo digo, si, a ver, pensémoslo de una manera mucho más clara para que se entienda. Si el problema con una discusión eterna, si el problema con Guzmán era el ajuste de Guzmán, si el problema con Guzmán era político, que era político, y de resultados para sí. Cristina, es una cosa. Ahora, la narrativa era que el problema era el ajuste. Sí. Bueno, está claro que no era el ajuste, digamos, ¿no? Clarísimo. Había una preocupación por el ajuste que se extinguió. Ya no hay nadie de izquierda en el kirchnerismo, en la Cámara, preocupado por el ajuste. Nadie. Se acabó el problema. Y está bien, porque así se conduce un dispositivo político. Entonces, en ese marco, perfectamente podría ocurrir esto. Como nadie le impugnó a Cristina juntarse con Melconian, como nadie le impugnó a Cristina reunirse con Laura Richardson, como nadie le impugnó a Cristina reunirse con Mark Stanley, como nadie le va a impugnar nada a Cristina, porque además, no solamente, esto que se entienda, no lo digo porque hay un seguidismo acrítico, lo digo porque es alguien que ya demostró dos cosas. Uno,
mucha lealtad, no como se dice habitualmente del peronismo, del pueblo con su líder, sino en este caso mucha lealtad de su líder, en este caso Cristina, con el pueblo al que ella representa, y luego que con lo de Alberto Fernández, y luego con y a posteriori con las reuniones con los representantes de los Estados Unidos que anticiparon una serie de movimientos, tiene dos cosas Cristina. Una, que se anticipa 2 o 3 jugadas al resto, por lo menos de su propio esquema. No quiero decir de todo el sistema político, por lo menos de su propio esquema. Y dos, que el sistema sabe, Macri sabe, los empresarios sobre todo saben, que es la única garantía. Hoy digamos, no hay un desorden social en Argentina porque existe Cristina Kirchner. Y eso los empresarios, incluso los que más odian a Cristina Kirchner, lo tienen claro. Entonces, ella también, llegado el caso, es la garantía de que si hay cosas que hacer en la Argentina que son antipáticas para la población, ella es el dique de contención. El otro día me lo decía textualmente, digamos, on the record, Pitu Salvatierra, un amigo, pero al margen de eso, un dirigente social, dijo, y un militante social. Si no estuviera Cristina, nosotros ya hubiéramos hecho un quilombo bárbaro. ¿Por qué? Mi pregunta fue un diálogo en público esto, pero entonces, ¿cómo se explica eso? Y bueno, porque hay mucha confianza en Cristina, porque tuvimos los mejores 12 años de nuestra vida, los que somos pobres, me decía Pitu, con Cristina. Entonces hay mucha confianza en que si esto es lo que hay que hacer, o sea, se está haciendo esto porque lo que hay que hacer y porque Cristina entiende que no hay alternativa. Y acá vuelvo a una cuestión muy interesante que, en general, el peronismo antikirchnerista narra al kirchnerismo como un espacio solamente atravesado por lo emocional, por lo épico, por lo simbólico, por peleas contra molinos de viento. Y yo no me voy a cansar nunca de repetir que cuando se ponía la cámara a la gente que estaba en Juncal y Uruguay, o en la Plaza de Mayo el día de la movilización, luego del atentado a la vicepresidenta, lo que decía el 90% de la población es: con Cristina me iba a vacaciones, con Cristina me compré la computadora, con Cristina cambié el auto, con Cristina me hice la casa, con Cristina mi hijo pudo ir a la universidad, con Cristina... No había algo de Cristina me hizo soñar, era Cristina me dio plata, Cristina era mi cajero automático, digamos, si quieren que lo... O sea, era lo más racional y lo más pragmático jamás visto. Entonces, por toda esta secuencia, yo creo que son los únicos dos que podrían sentarse sin impugnaciones, pero, y con esto cierro, hablando con alguien muy, muy, muy cercano al expresidente, a propósito de las declaraciones de Macri, le digo, ¿qué significa en el lenguaje calabres esto? Lo de la Constitución sobre la mesa. Porque digamos que no es alguien que haya ejercido, no quiero ser despectivo con el expresidente. Suena al lugar común, ¿no? Digamos, cuando vos metés la palabra la Constitución en una oración, medio que quedás validado para... Sí, exacto. Dice que si, que si es con cosas dentro de la ley transparente, sí. Yo, bueno, está bien. Lo había dicho en 2020. La misma frase que había dicho en 2020, Macri. Dice, sí señor, nada nuevo bajo el sol. Todo humo. Y le digo, bueno, la filtración de la reunión con Torello es de ustedes. Me dice, no, nuestra no fue. Tampoco fue, digo yo, esto es un agregado mío, aparentemente del kirchnerismo. No. Hay algunos que sugieren que fue... ¿El Celestino? Que Torello se lo cuenta a un importante dirigente del PRO y ese importante dirigente del PRO lo cuenta a algunos periodistas. Esta información tengo yo, como no la tengo confirmado, no voy a decir quién es el dirigente del PRO porque estaría cometiendo probablemente un acto de injusticia. ¿Vamos a seguir con esto? Vamos a seguir con esto. Porque tenemos más información, es el eje central de si hay o no hay una posibilidad de acuerdo entre Cristina Kirchner y Mauricio, de diálogo, de sentarse. El empresariado argentino, con las declaraciones de Cristina de hay que sentarse con el que piensa distinto, diciendo estamos para ayudar, mandaron mensajes, bueno, hay que, estoy golpeando la mesa, hay que ponerla, y no me refiero a la plata, hay que, ¿no? Si AEA, si el Foro de Convergencia, etcétera, tienen ascendencia sobre uno de los dos espacios políticos, ejercerla, decir, che, siéntense a hablar, si es que efectivamente
como dicen los yanquis, ponen la plata donde ponen la boca. En este caso ponen la actitud política donde ponen la boca. Vamos a dar más información respecto al expediente, a la causa que la tiene a Cristina Fernández de Kirchner, en este caso como querellante. Estamos hablando obviamente del atentado a la vicepresidenta, las detenciones, cuáles son las líneas de investigación de la justicia, cómo está la relación también entre los investigadores y el juzgado. En fin, tenemos muchísima más información en la que obviamente también entra Juntos por el Cambio, y la interna que está mucho más vigorosa de lo que sale en los medios de comunicación. Ya venimos.